Bienvenidos a uno de los eventos de la ASA. Vamos a hacer una corta introducción en español y después la charla será en inglés para todos. Muchas gracias por estar con nosotros. Por favor, utilicen el botón de Q&A, preguntas y respuestas que está al fondo. Preguntas y el chat a la izquierda para recibir cualquier comentario. Bueno, la Acoustical Society of America en su capítulo regional de Spanish Speaking Acousticians. En esta ocasión presentaremos una charla muy interesante sobre aislamiento de vibraciones por un querido amigo que se llama Jim Sadler, que trabaja desde ya hace varios años en Mason Industries y Mercer Rubber. Estas ambas son empresas norteamericanas con trayectorias de más de 60 años en el mercado. Son empresas que fabrican elementos para tratar el ruido y las vibraciones. Pasando un poco a nuestra misión u objetivo del capítulo, nosotros pues, nos queremos congregar y conectar profesionales y estudiantes de la acústica y el sonido en el área geográfica de América Latina. El capítulo actúa como un nexo entre la Acoustical Society of America, ASA, y los hispanoparlantes interesados en la acústica y el sonido, desarrollando y divulgando actividades de interés para sus miembros. Tenemos actualmente una membresía y una distribución geográfica que está conformada por 242 miembros aproximadamente, de los cuales hacen presencia en 4 continentes, 24 países, donde la mayor representación está en Colombia, México y Ecuador. Tenemos 43 miembros que hacen parte de la ASA. Discutimos aproximadamente entre 13 áreas técnicas y las principales tratan de acústica arquitectónica, ingeniería acústica y de ruido. De estos miembros, 60 son estudiantes. Les presentamos un poco nuestra mesa directiva, que está conformada por nuestra presidenta Mariana Botero, nuestro vicepresidente que es Felipe Rayman, tesorero tenemos a Zachary Littlin, secretario tenemos a Juan Francisco Mayorga, nuestra representante a nivel nacional ante la ISA es Ana María Jaramillo. Y como miembros de la Junta General estamos Andrés Millán, Brian Moisés Rodríguez y yo, Diego Alejandro Suárez. Bueno, para unirse al capítulo y para hacerse miembro del capítulo no hay que ser miembro de la ISA, tampoco existe ningún pago de membresía, únicamente deben ingresar a nuestra página web en el enlace de Únete y hacer el registro. Ahorita podemos ponerlo en el chat para que lo tengan presente. Constantemente estamos buscando nuevos miembros que quieran hacer parte de la junta directiva. Entonces, simplemente es que nos escriban al correo, al Gmail, y nosotros les mostramos cómo trabajamos y si están interesados, bienvenidos. Les compartimos nuestras redes, contamos con página web, tenemos un Facebook, un LinkedIn, tenemos un canal de YouTube para ver los eventos que ya hemos realizado, están abiertos a disposición y los pueden ver cuando la presentación está en inglés, también se puede ver con traducción simultánea al español. Todo esto quedó pregrabado. Y por último, nuestro correo electrónico, donde constantemente estamos enviando noticias y eventos a presentar. Les contamos que actualmente la competencia Royster consiste en que el capítulo convoca a los estudiantes a participar en un concurso. Es acerca de una beca estudiantil para proyectos sobre ruido y audición. Tenemos un premio de $2,500 para cubrir los costos de estudio de posgrado. En caso tal de que el póster tenga varios autores, el premio se divide entre el número de estos.
Los aspirantes son estudiantes tanto de posgrado en programas de acústica o afines, o también pueden ser estudiantes de pregrado que vayan a cursar un posgrado en acústica o afines. Las reglas, pues generales, tenemos acá, está presentar un póster de control de ruido o conservación de la audición. Estos autores deben prepararse muy bien para una presentación en conferencia virtual con el panel de jueces. Mínimo se deben recibir 5 aspirantes, 5 proyectos participantes. De lo contrario, se puede posponer o cancelar la competencia. Los ganadores deben enviar una copia del proyecto de tesis mínimo en un tiempo de 3 meses próximos a su graduación. También les vamos a poner este link para que encuentren más detalles de esta competencia Royster, que es muy interesante. Para cerrar este semestre, ya tenemos varios eventos confirmados. Uno que es el 12 de abril a las 3 de la tarde, hora Bogotá, Lima, Quito. Es de Machine Learning in Underwater Acoustic Classification and Tracking. Este lo va a dirigir Andrew Bernard, Stephen Whitaker y Timothy Havens. El 28 de abril a la misma hora tendremos también difusión acústica por Alejandro Vidondo, muy interesante para los amantes de la acústica. El 10 de mayo a la 1 de la tarde, hora Bogotá, Lima, Quito, tendremos sala de concierto forense, identificación y solución de eco problemático, algo muy nuevo pues para mí personalmente. Y este lo va a dirigir Henry Ashburn y David Conant. El 31 de mayo a las 3 de la tarde, Bogotá, Lima, Quito, tendremos la situación del mercado y acústica en México por Alejandro Ramos y Jessica Zamudio. Y ya para cerrar, tener en cuenta que respecto a la competencia Royster se van a terminar de recibir los pósters el 27 de junio. Bueno, este webinar será presentado en inglés. En la parte de abajo de la pantalla de Zoom se puede escoger el canal de interpretación simultánea al español. El audio original bajará el volumen y se puede escoger apagarlo por completo si ustedes lo desean. Por favor, usar el botón de Q&A para hacer preguntas y el chat en caso que tengan algún comentario. Voy a pasar ya a inglés para que, por favor, todos los que quieran escuchar la traducción al español, hagan ya mismo el switch. Okay. Ahora vamos a empezar nuestra charla en inglés, entonces voy a hacer una corta introducción acerca de Jim Sadler y su trasfondo. Jim Sadler es vicepresidente de ventas para Mason Industries. Inició en Mason después de su graduación de la Universidad de Illinois en 1990. Es un ingeniero profesional registrado en el estado de Nueva York y tiene una maestría en Administración de Negocios de Ulster University. Tiene extensa experiencia en el aislamiento de vibraciones, acústica arquitectónica y sistemas de restricción sísmica. En nuestra sesión de hoy, Jim mencionará diferentes temas como discusión sobre aislamiento de vibraciones, transición sísmica, aislamiento arquitectónico y conectores flexibles o juntas de expansión. Entonces, gracias Jim por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Muchas gracias. Entonces, Jim, es un placer tenerte aquí. Ahora tenemos 25 participantes. Entonces, el panel es todo tuyo. Ok, muchas gracias por su tiempo y por la introducción, la presentación, Diego, lo aprecio. Voy a dejar de compartir mi pantalla. ¿Estamos listos? Sí.
Ok, bueno, muchas gracias por su tiempo. Y primero me disculpo, como lo mencionó Diego, no hablo español y me disculpo por eso. Voy a intentar cuidar mi cadencia para que el intérprete pueda seguirme el paso. Sé que es un trabajo difícil, especialmente cuando estamos hablando de aspectos tan técnicos. También parte de este material sería familiar para muchos de ustedes, entonces me disculpo por la simplicidad. Voy a intentar introducir muchos proyectos y ejemplos. Y por supuesto, si tienen preguntas, por favor, deténganse. Estoy aquí con Ian, que muchos conocen, está aquí. Ahí está saludando a su hermano. Él también ayudará a interpretar y cualquiera de nosotros está disponible para contestar preguntas después de la discusión. Entonces, mi primera diapositiva es un esquema de una máquina de vibración sencilla y cuál maquinaria tiene alguna clase de imbalance de masa y a medida que gira la masa, empuja el equipo hacia la estructura y esta fuerza de vibración puede ser molesto desde la vibración sencilla y también puede crear sonido alrededor del edificio. Esa fuerza de vibración es proporcional a su distancia del centro de rotación, directamente proporcional. Es directamente proporcional al tamaño de la masa, entonces si la masa se duplica, esta fuerza se duplica y tiene una relación exponencial con la velocidad. Entonces, si la velocidad es el doble, la fuerza de la estructura es 4 veces más grande. Y aquí tengo una demostración pequeña. Tiene un imbalance de masa y tengo que tener cuidado cuando lo enciendo y lo verán. Es probablemente la parte más peligrosa de mi trabajo, es este kit de demostración. Y tengo mi medidor simple de vibración. Es un vaso de agua y pueden ver que enciendo el ventilador. Tiene una vibración. Pueden ver que el vaso tiembla con una pequeña incremento de velocidad. La fuerza se incrementa bastante y podría tumbar el vaso de la mesa. Y algunos constructores, por mi experiencia, porque no tienen la información, asumirán que si sostengo esto lo suficientemente duro, entonces puedo detener la vibración. Entonces puedo acostarme sobre la máquina, pero tengo 100% de transmisión. Entonces, esa vibración mueve la mesa, crea toda clase de ruido y vibración y lo que queremos hacer es aislar la maquinaria para reducir la fuerza de vibración que alcanza la estructura. Entonces, si ponemos un elemento resiliente entre la maquinaria perturbadora y la estructura, podemos reducir esa fuerza vibratoria, fuerza de vibración. Y algunos estamos familiarizados con la ecuación de eficiencia que nos dice como una simple reducción porcentual cuánta energía vibratoria podemos mantener afuera de la estructura y depende de dos variables. Uno es la frecuencia motora o la velocidad de operación de la máquina y otra es la frecuencia natural de los aislantes en lo que se muestra en la pantalla es 100, que lo es un porcentaje 1 sobre 1 menos FD sobre FD al cuadrado menos 1. Entonces, FD es la frecuencia motora y en RPM la frecuencia natural es la frecuencia a la cual les gusta rebotar los aisladores y los pones bajo esfuerzo. Entonces la frecuencia motor es muy sencilla y se puede leer de los equipos, de las especificaciones de los equipos. La frecuencia natural es más difícil, pero solo hay dos ecuaciones en toda esta presentación, lo prometo. Y esta es la segunda.
La frecuencia natural es más complicada. La frecuencia natural es 188 por la raíz cuadrada de 1 sobre D, donde D es la deflexión del aislador. ¿Cuánto se deflexiona el aislante? ¿Cuánto se comprime bajo la presión? Entonces, al conocer la deflexión y ingresando esto en la fórmula, podemos definir la frecuencia en ciclos por minuto. Entonces, si tienes un sistema de deflexión de 1 pulgada o 25 milímetros, uno sería 25 paramétrico, pero tenemos 1 sobre 1 raíz de 1 es 1 por 188. La frecuencia natural para un sistema de deflexión de 1 pulgada de 25 milímetros es 188 ciclos por minuto. Si pongo una masa sobre un resorte y lo flexiono 1 pulgada, va a subir y bajar, rebotar hacia arriba y hacia abajo 188 veces en un minuto. Para un sistema de 2 pulgadas o 15 milímetros, la frecuencia natural baja a 153 ciclos por minuto, 3 pulgadas 133, 4 pulgadas o 100 milímetros es 94 ciclos por minuto. Entonces, a medida que se incrementa la deflexión, a medida que mi aislador tiene mayor y mayor deflexión, la frecuencia baja, la frecuencia natural baja. Entonces, para un sistema dado, a medida que baja la frecuencia natural, esa relación se incrementa y tenemos una eficiencia de aislamiento cada vez mayor. Entonces, de manera más sencilla, entre mayor deflexión del aislador, menor transmisión a la estructura. Entonces, pasando por la jerarquía de materiales de aislamiento, pueden estar familiarizados con este pad core y es muy rígido, todavía lo vendemos, es muy rígido, muy poca deflexión. Luego lo puse casi no hay reducción, no hay reducción para nada. Ahora, la demostración está a mi favor, ¿cierto? Lo tengo engañando a mi favor, porque esto solo pesa 100 kilos. Pero estos aisladores pueden soportar mucho más peso. De verdad, esto pesa, ¿qué? 5 kilos y mucho. Pero estos aisladores pueden aguantar de 20 a 30 kilos. Entonces, hay una deflexión muy limitada en esta demostración. Pero incluso en aplicaciones de mundo real, este pad solo está diseñado para 1 milímetro. Una deflexión de 1 a 3 milímetros. Una deflexión muy limitada. Algo un poco mejor. Es un pad Super W, probablemente no se puede ver en la cámara, pero parece un waffle. Que es de 180 libras, 80 kilos. Entonces esto puede soportar hasta 80 kilos. Este pequeño pad, 100 milímetros por 100 milímetros, va a soportar 80 kilos y tiene una deflexión de 3 y 5 milímetros. Es un poco mejor que el pad, pero no va a afectar esto para nada. Algo un poco mejor para tener una mayor deflexión y es una montura NB. Y esto nos está mostrando la jerarquía de aisladores. Entonces, peor eficiencia es el Core Pad. Un poco mejor es un pad Super W de 3/4 de pulgada. Un poco mejor es una montura de caucho para tener una deflexión de 12 milímetros bajo
carga y la capacidad de este aislador es quizás 10 kilos. 10 kilos. Ya después nos metemos con los resortes de acero y los resortes de acero para tener una deflexión de 25 milímetros hasta 125 milímetros. Entonces con el resorte sí tendremos alguna deflexión apreciable con la demostración. ¿Puedes sentir vibración? No, no puedo sentir vibración. Aquí hay $20. Entonces, lo que está sucediendo desde una perspectiva física es que los resortes quieren rebotar hacia arriba, hacia abajo, 188 ciclos por minuto. Esto está rotando a 1000 ciclos por minuto. La frecuencia natural de los resortes no puede reaccionar a la fuerza motora del ventilador y es contraintuitivo, al menos para mí, es contraintuitivo, pero entre mayor RPM hay menos amplitud en el marco. Entonces esto está deflexionando quizás 12 milímetros bajo carga, pero la amplitud aquí es mucho menos que 1 milímetro. Es un borrón, el movimiento es un borrón. Esto se está rebotando hacia arriba y hacia abajo, 12 milímetros. Y es un poco contraintuitivo, pero entre más blandos entre más deflexión hay en los resortes, menos amplitud se logra en el barco, uno puede ir y empujarlo y se moverá más, pero asegurarme que estoy en la cámara. Queda estacionario. Se puede lograr una condición resonante. Ahora la fuerza motor está cerca de la fuerza natural del soporte. Entonces hay resonancia donde la frecuencia motora está cerca de la frecuencia a la cual quieren rebotar los rebotes, pero cuando lo aceleramos, salimos de la condición de resonancia y ahora la base está estacionaria. Para los sistemas de calificación y ventilación, solo tenemos que preocuparnos con resonancia con ventiladores grandes y torres de enfriamiento. Entonces, en esos sistemas sugeriríamos resortes de deflexión muy alta, resortes de 3, 4, 5 pulgadas. Entonces, la eficiencia, toda esta idea de eficiencia. Y una regla del dedo gordo es si la frecuencia de motora es 3 veces más grande que la frecuencia natural de los soportes, vas a eliminar 90% del aislamiento de llegar a la estructura. Entonces, regresando antes de que empecé, esa era una especificación común que toda el aislamiento debía tener una eficiencia del 90%. Entonces, la eficiencia nos da ciertas indicaciones, pero no es toda la historia. Y lo que no considera, una de las cosas importantes que no considera es la deflexión estructural. Entonces, este sistema funciona sobre esta mesa.
porque la mesa es muy rígida. Esta mesa es muy rígida con relación a los resortes. Si tuviéramos esto sobre un trampolín, el trampolín sería tan blando con relación a los resortes que esto ni siquiera funcionaría. Y él iba a traer un trampolín, pero se le olvidó. Pero si tuviéramos un trampolín acá y ponemos este sistema con los resortes sobre el trampolín es tan blando que no sería tan que sería tan blando que los resortes no funcionarían. No es tan malo en estructuras, pero las estructuras también tienen flexibilidad. Cuando teníamos equipos en el sótano y lo poníamos incluso en Pans Core y funcionaban grandes, pero tomábamos ese sistema y lo poníamos pisos arriba donde hay deflexión estructural, ya teníamos un problema. Entonces aprendimos esto hace mucho tiempo con nuestros amigos en la acústica. Entonces, el otro problema es que no toma en cuenta el tamaño del equipo. Entonces, yo puedo decir que los aisladores tienen una eficiencia de 90% si tengo un ventilador pequeño de escape. Eso es más de lo que necesitas, pero si tengo un ventilador inmenso de exhausto para una instalación de chips computacionales. Los ventiladores son tan grandes como este cuarto y 90% es insuficiente porque esos equipos más grandes van a crear más vibración y en una instalación en fábricas de chips de computación la precisión es mucho más sensible. Entonces 90% de eficiencia en un ambiente así no sería suficiente. Entonces la teoría de eficiencia nos da ciertas indicaciones acerca del funcionamiento de estos equipos, pero desde un punto de vista de diseño hay debilidades grandes. Entonces, ¿cómo podemos abordar esto? Ahora tenemos mucho en qué pensar, no me metí mucho en lo mantuvimos muy simple porque apenas pasé por vibraciones en la universidad. Solo utilizamos dos ecuaciones, pero hay muchas otras cosas que tomar en cuenta, el tamaño, la flexibilidad de la base, el espacio, quiénes van a estar ahí. Y entonces queríamos encontrar una forma bastante sencilla de mirar el aislamiento de vibraciones. Entonces, en su capítulo de esto lo tomamos de la unidad de aires acondicionados de Estados Unidos. Tenemos equipos en el lado izquierdo de la tabla y en la parte superior hay diferentes estructuras desde soportado en el piso hasta un espacio y eso es el espacio entre las columnas de soporte dentro del edificio. Entonces, apoyado en el piso, 6 metros, 30 pies, 9 metros, 12 metros y 15 metros. Y luego se tiene la deflexión estructural potencial, 17 milímetros, 25 milímetros, 34 y 42. Entonces, eso es la cantidad de deflexión que permitirán los ingenieros estructurales en esos pisos. En esas distancias entre columnas. Entonces, al conocer los equipos y el espacio estructural, podemos seleccionar muy fácilmente el aislamiento apropiado. Entonces, como ejemplo, si tuviera una bomba, y a propósito, esto sale de un manual mucho más grande, pero esto es una tabla seleccionada. Y si les interesa, les podemos mandar grande, pero vamos, tenemos una bomba botada en base, botada desde una base, y esto estamos en un piso con una envergadura de piso de 9 metros y esos serían los productos que recomendaríamos. Y en este caso la deflexión estática es de 65 metros. Vamos a seleccionar el aislamiento que pueda tener una deflexión de 65 milímetros.
Y notarán que sin importar la envergadura estructural, el sistema recomendado de aislamiento es igual. Lo único que cambiamos es la deflexión estática o estacionaria de los deflectores. Estamos compensando por la envergadura del piso con los aisladores. Entonces, siguiendo ese ejemplo, Spec Letter B es un resorte libre. Spec Letter L es una base de concreto. Y Spec Letter O es una junta elastomérica o de elastómero. Entonces, así se vería eso en el campo. De aquí hay una bomba de succión soportada en una base de concreto. La base está soportada sobre resortes y tenemos conectores flexibles en la succión y en la descarga. Y la base está ahí para rigidez, no para inercia. Muchas veces lo llevamos a una base de inercia, pero en caso de una bomba es un soporte. Uno no puede soportar una bomba directamente. Entonces, la base provee rigidez y luego ese marco puede tener apoyo puntual en las esquinas. Aquí hay una bomba en línea, tiene la misma idea. Esto está en exteriores de San Francisco, entonces tenemos un soporte sísmico también y se puede ver esa misma base de concreto y conectores flexibles en la succión y en la descarga. Voy a pasar por encima de algunos de estos. Desde un punto de vista de consultor, tengan cuidado del aislamiento provisto por algunos de los fabricantes de equipos. Comercialmente, nos encanta vender a esos grupos, pero su material no siempre cumple sus especificaciones. Algunas veces sí, pero otras veces no. Y esta es una aplicación interesante. Otra cosa de que preocuparse es muchas cosas que podrían no estar especificados. Entonces, esto es una torre de enfriamiento. El fabricante de la torre de enfriamiento estaba trabajando con el contratista y habían dicho, sí, podemos hacer una carga puntual de esta torre. Recomendamos que la torre típicamente tiene una base de acero y entre la torre y el aislador. Y no queríamos hacerlo sin la base de acero. Encontraron a alguien que le hiciera la carga puntual. Esta torre no debería verse así. Nosotros nos alejamos. Entonces, algunas veces no es solo lo especificado, sino la experiencia de las personas que están proveyendo los materiales. Y esto lo pueden apreciar aquí. Ya nos metimos, y luego nos metemos en lo sísmico. Entonces, hasta el momento tenemos un equipo que está flotando libremente, todo va muy bien, no hay oscilación, pero luego cuando viene un terremoto, si llega un terremoto, entonces ahora tienes el equipo que se está moviendo así. De hecho, está yendo muy bien, pero la estructura puede resonar con estos resortes y pueden botar al equipo de los resortes en una situación sísmica. Entonces, en una zona sísmica, desde una perspectiva de ingeniería, queremos que eh, eh, esté pegada a la estructura, pero acústicamente no lo queremos que flote libremente. Entonces, con sísmica y aislamiento tenemos dos sistemas en conflicto que deben trabajar en concierto.
o en conjunto. Entonces, ese es un video. Vamos a ver si funciona. Este es un video de, esto es una torre de enfriamiento en una mesa de oscilación y está sobre aisladores de resorte que están aquí en la esquina y también tiene cables sísmicos. Entonces puede tener el mismo requerimiento donde están si están en una zona de alta sismicidad, pero en Estados Unidos, en California, ellos insisten que el equipo debe sobrevivir a un sismo simulado. Lo ponen sobre una mesa vibratoria y lo regresan a la fábrica y revisan que haya sobrevivido. Esta es una torre de enfriamiento en una zaranda que está, está simulando un sismo. Ese es el diseñador. Si la torre le cae encima, entonces no pasó la prueba. Entonces eso es lo que sucede con un sismo. Si tienes algo sobre aisladores, va a rebotar de un lado para otro. Entonces la idea es agregar otros daños de los sismos. Entonces, esto fue, aquí hay daños mecánicos de California en los 90s. Entonces, aquellos de ustedes en zonas sísmicas tienen un desafío adicional, quieren aislar el sistema, pero también quieren incorporar equipos sísmicos que mantengan el equipo en su lugar mientras haya un temblor. Entonces, hay otra tabla de selección para zonas sísmicas. Entonces, esa misma bomba que miramos para aislamiento, ahora lo vamos a poner en un área de alto riesgo sísmico. Entonces vamos a tener cifras en vez de letras para designar los equipos que recomendamos. Y en este caso es 5, 16, 21 y 23. Esos corresponden a los productos y se los vamos a mostrar el producto y a la derecha está la deflexión estática recomendada del aislador. Entonces, de nuevo, el mismo resorte, eso no ha cambiado, la misma base de concreto, eso tampoco ha cambiado, el mismo conector flexible, tampoco ha cambiado. Lo único que hemos agregado en la zona sísmica es un amortiguador sísmico. Habrían 4 de estos en un sistema típico desde una perspectiva acústica. La forma que funciona, esto estaría en el centro de la base. Tenemos un perno empotrado que pasa por un ángulo y hay con un caucho grande y este perno no está en contacto con el componente externo, entonces el equipo se mantiene aislado. Hay también una brecha de aire grande entre el ángulo y la base. Cuando aparece un sismo y esta base está brincando de un lado para otro, este ensamblaje va a restringir esa base en todas las direcciones, pero no puedes, porque no puedes predecir cómo el sismo va a mover el edificio y todo lo que tiene adentro. Desde un punto de vista de especificaciones, no hay que preocuparte porque ese amortiguador viene en diferentes tamaños. Uno podría caber en mi mano, otro es tan grande como un computador portátil. Todo lo que estás haciendo al especificar esto es dándole al contratista cierta dirección respecto a tus requerimientos. Vamos a hacer los cálculos sísmicos que muchos conocen, que muchos han visto. Vamos a mirar cuál es el tamaño correcto del amortiguador dependiendo de ciertos factores. Vamos a también definir el tamaño de los anclas que van a mantener al equipo en su lugar en el evento de un sismo, en el caso de un sismo. Entonces eso cubre lo básico del aislamiento de vibraciones y lo sísmico, un aspecto importante con la vibración y de verdad el mejor aislamiento que podemos ofrecer es un resorte de aire. Lo que pasa con los equipos que operan a
vibraciones muy altas, es que a pesar de la teoría, si pones el equipo sobre resortes de acero, esa energía de alta frecuencia viajará por el resorte como un deslizador de agua y podrá pasarse a la estructura. Con un resorte de aire tenemos un revestimiento de caucho y hay aire comprimido adentro que soporta los equipos. Y la ventaja es que tiene una frecuencia natural baja, es que además el ruido de alta frecuencia no puede pasar por esta vejiga de caucho, hay demasiada impedancia. Para las zonas sísmicas podemos poner ese mismo resorte de aire en una carcasa y así podemos tener la restricción y también el aislamiento. Cuando lo ponemos en una carcasa, podemos tener tanto la restricción, este montaje de restricción está diseñado para que no esté en contacto durante la operación normal, pero al igual que el amortiguador, si el equipo se mueve, esta carcasa mantendrá al equipo en su lugar. Entonces, como ejemplo de eso, esto muestra un proyecto en Chicago, un enfriador enfriado por aire encima de un equipo de muy alto valor. Inicialmente estaba sobre resortes de acero, no eran nuestros, pero estaban bien y cumplían el requerimiento, pero tenía un problema terrible de ruido en el espacio inferior, en el apartamento inferior. Entonces reemplazamos eso, reemplazamos los resortes de acero por resortes de aire y hubo una reducción de 15 decibeles en el ruido en el espacio ocupado inmediatamente inferior. Estos lo muestran durante la instalación, viene con un suministro de aire constante porque al igual que sus llantas perderán aire, entonces deben ser reabastecidos regularmente. El de la izquierda es antes de instalar la tubería y a la derecha ya está toda la tubería instalada. Entonces hay una historia chistosa con esto. Tuvimos una reducción tremenda, trabajamos con el acústico en Chicago, hubo una gran reducción en ruido y muchos lo preocupan, podían escucharlo de todos modos, todavía podían escucharlo. Entonces regresamos para mirar el sistema de aislamiento y estaba funcionando bien, sin problemas. Pero al hacer el examen estaba mirando alrededor, no sabía qué hacer, el sistema estaba funcionando bien, pero notamos un montón de ventiladores de PVC alrededor del enfriador, como de salidas de escape. Entonces, el aire, el ruido transportado por aire estaba bajando directamente por estos escapes de PVC. Entonces, habíamos resuelto la vibración y el ruido estructural con estos resortes neumáticos, pero todavía teníamos el ruido transportado por aire. Entonces, pusimos piedra y sheetrock y cubrimos uno de esos escapes. Y eso resolvió el problema, eso fue todo. No podíamos dejarlo sellado porque no queríamos matar a la gente que estaba dentro. Entonces, quitamos eso y subieron esos ventiladores hasta un nivel superior a al, al enfriador del aire y eso resolvió el problema. Ese es otro ejemplo. Este es un enfriador centrípeto. Esto está en la sede central de Twitter en San Francisco. En Twitter, y Twitter se movió de los suburbios al centro y ocuparon algo que había sido un almacén de muebles muy grande. Y este enfriador estaba
justo encima de donde estaban construyendo un auditorio y estaba sobre resortes de acero, que hubiera sido la recomendación de cualquiera en general, ¿cierto? Pero tenían un ruido terrible en el espacio inferior, entonces reemplazaron los resortes de acero con resortes neumáticos y esto es durante esa transición. Y esta es una de las pocas instancias donde le rogamos al acústico que nos proveyera resultados antes y después y pudieron hacer eso. Como pueden apreciar, usualmente cuando uno resuelve el problema de ruido, no hay mucho entusiasmo para hacer una prueba de seguimiento, pero en este caso lo logramos. Entonces, lo que nos muestra esta tabla es el ruido en el espacio inferior a ese enfriador y la línea gris es el nivel máximo de ruido con los resortes de acero. Y la línea amarilla es con carga completa del enfriador con resortes neumáticos. Entonces, una reducción de 25 decibeles a 125 Hz. Perdón, sí. Y se puede ver que el nivel de ruido ambiente casi alcanza el nivel ambiente, el ruido ambiente. Y eso es con el chiller apagado, con el enfriador apagado. Entonces hay una gran reducción con los resortes neumáticos. Los resortes neumáticos son el mejor sistema que podemos ofrecer. Esta es parte de la misma información con las curvas NC. Entonces pasamos de NC 65 a un NC 30 con la introducción de los resortes neumáticos. Y de que sí, que ese enfriador sí estaba aislado ya estaba sobre resortes de acero y no logramos esta mejora sino hasta reemplazarlos con resortes neumáticos. Otro aspecto de los resortes neumáticos es que si tienes un diámetro lo suficientemente grande y suficientes resortes, puedes soportar cualquier cosa. Este es un resorte neumáticos con una frecuencia natural de 1 Hz, 300.000 kilos, 450 kilos, sí. 450.000 kilos esta base de concreto y está soportado con una serie de resortes neumáticos. Aquí hay un barril al final de la fila para dar ese sentido de proporción. Y si usted tiene suficiente aire, suficiente presión, puedes levantar cualquier cosa, puedes soportar cualquier cosa. Y es ahora una aplicación científica muy sensible donde no querían vibración ambiental que se metiera en estas instalaciones que eran soportadas por este bloque grande de concreto. Okay. Uno de los problemas más comunes contra el cual estamos muchas veces es la frecuencia del pasaje de la hoja y se asocia con pods y estar poniendo presión sobre la tubería. Y lo que pasa es que esa frecuencia de pasaje puede que resonar con la tubería a cientos de pies de la bomba. Y un ejemplo clásico se muestra esquemáticamente en la pantalla donde teníamos bombas en el piso 27 de un edificio
bombeando agua a enfriadores en el espacio mecánico del piso 16. Y en el piso 18 tenían un problema de ruido terrible en el espacio. Fue un acústico, era French de Shed Wilson y una firma grande en Estados Unidos. En el tiempo estaba considerado otro gran firma aquí en Nueva York. En todo caso, él entró y tomó las mediciones y la bomba estaba aislada, estaba sobre una base de concreto sobre resortes. Y él decía, y no había conectores flexibles en la bomba. Y él dijo, hay que usar conectores flexibles. Y él pensaron que estaba loco, porque estaba en el piso 27 y no había perturbación en el piso 26, 25 hasta el 18. Entonces, ¿cómo los conectores flexibles aquí arriba o las juntas flexibles afectarían el nivel de ruido en el piso 18? Pero al introducir esos conectores de caucho, reducía el ruido por 10 decibeles en el piso 18. El motivo por el cual funciona es que ese conector de elastómero puede expandirse volumétricamente con esa vibración y no está viajando a través de la pared de la tubería, está viajando a través del canal de agua. También reducirá cualquier ruido de alta frecuencia que está viajando por la tubería, así como el resorte neumático quitaba ese ruido de alta frecuencia de la maquinaria. Entonces tienes esa perturbación de hoja que está pasando por la columna de agua, pero también hay ruido de alta frecuencia que está viajando por la tubería. Entonces ese elastómero, esa junta flexible, reducirá ese ruido también. Entonces eso cubre de manera bastante rápida tanto la vibración mecánica, la restricción sísmica, resortes neumáticos que son de nuevo el sistema de aislamiento óptimo que podemos ofrecer. Hablamos de conectores elastoméricos. Ahora tenemos que hablar de lo que nosotros llamamos el ruido aéreo. Aquí no hay vibración, pero no puedo escucharme por todo el ruido portado por aire que está irradiando del aire. Entonces, puedes hacer muy buen trabajo aislando el equipo, pero de todos modos hay transmisión por el aire. Entonces, esta es una diapositiva de la ley de masa, muy simplista, pero sabemos que si duplicamos la masa de una estructura, podemos lograr una reducción de 5 decibeles en la transmisión de ruido. Esa es una perspectiva bastante simplista. Entonces eso es poco perceptible. Si duplicamos la masa de nuevo de 12 pulgadas a 24 pulgadas, llegamos a 10 decibeles. Entonces, si sabemos que hay una reducción de 10 decibeles, suena la mitad de duro que la condición original. Entonces, si tienes una estructura de 150 milímetros y lo duplicas a 300 milímetros y luego duplicas de nuevo a 600, vas a tener un ruido la mitad que el original, pero ningún ingeniero estructural del mundo quiere que incrementes el grosor de la losa de 120 milímetros a 600 milímetros, entonces 150 milímetros a 600 milímetros. Entonces, una forma más eficiente de hacer esto es introducir una brecha de aire entre dos estructuras. Y llamamos esto el piso flotante. El piso flotante, como pueden apreciarlo, es la brecha de aire entre la base de concreto flotante y la estructura. Eso es lo que está proveyendo el aislamiento. Si pudiéramos levitar este piso flotante sin soportes, eso sería lo ideal.
no sería práctico. Necesitamos alguna clase de manera de soportar el piso flotante para crear esa brecha aislante, esa brecha de aire aislante. Entonces hay dos métodos para hacer esto, dos métodos para crear brecha de aire. Lo primero es lo que llamamos puede regresar. Entonces, si no tenemos ningún soporte, eso es lo mejor. Pero no es práctico, ¿cierto? Entonces queremos el menor número de soportes posible y también queremos que tengan una frecuencia natural muy baja para no transmitir ruido a lo ancho del área porque los soportes son un mal necesario. Entonces, entre menos soportes posible y con la menor frecuencia natural posible. Entonces hay dos maneras en que podemos hacer esto, dos maneras en que podemos crear la brecha de aire, uno que llamamos un flobo, y ponemos estos discos de caucho. Tienen 15 milímetros de alto, podemos hacer más altos, pero por lo general tienen una altura de 15 milímetros. 50, 50 milímetros de ancho, perdón, de alto, perdón. Y estos están más o menos 600 milímetros de distancia por centro. Luego se pone triplex encima. Luego una hoja de plástico y luego el concreto. Entonces, la altura crea esa brecha, pero con este sistema, con 600 milímetros entre los soportes, porque estamos limitados por el triplex. El triplex debe ser soportado, el triplex necesita ese espacio y es un sistema más o menos bien, pero una de sus debilidades principales es, a pesar de todos los esfuerzos de todo el mundo, las personas que vierten concreto no son bailarines, digámoslo así. Están ahí arriba con mangueras, palas, están tirando este concreto lo más rápido posible y a pesar de los esfuerzos de todo el mundo, a veces el concreto atraviesa el plástico, pasa por una de estas brechas y crea una estractita que atraviesa esta brecha. Y esto nos ha sucedido. Hace un cortocircuito de todo el piso. Aquí hay unas monturas típicas. Entonces, con ese sistema se conoce como el sistema EAFM. Están diseñados para 8 milímetros de deflexión. Y en esa deflexión, su frecuencia natural es de 6.5 hercios. La forma mejor, la forma preferida de crear esa brecha de aire es directamente con el concreto. Entonces, con estas monturas, este es un sistema autoelevable, es un sistema serie. Con este sistema eliminamos el triplex. Las monturas se ponen a 1,5 metros, más o menos al doble del otro sistema. Se ponen directamente debajo de la hoja de plástico. El FSB se pone directamente encima de la hoja de plástico, perdón. El montaje tiene como una salida donde que se conecta con el concreto. Top of the mount. It comes with a rubber plug. I didn't show that. Tiene un tapón por lo general viene con un tapón de caucho encima de
Ese tornillo no está ahí inicialmente. Once the concrete cures, Cuando el concreto se fragua, entonces se retira el tapón, you insert the jack screw. se inserta el tornillo de elevación y se tiene un destornillador y se levanta una llave y se levanta el piso creando esa brecha. So with this system, we have Entonces, con este sistema tenemos un cuarto el número de soporte que tenemos con el estilo anterior and there's no chance of y no hay ninguna oportunidad para que el concreto atraviese el área, ingrese en el área. this is the preferred way to do it. Entonces, esa es la forma en que preferimos hacerlo. We've done thousands, if not tens of thousands. Hemos hecho miles, sino decenas de miles de aplicaciones así. Okay, more recently, we've Ok, más recientemente hemos actualizado el elastómero, esta pieza de acá, este caucho de soporte de neopreno a caucho natural. when I showed you the natural frequency Cuando les mostré la ecuación de frecuencia natural, antes estábamos presumiendo un resorte donde hay muy poca amortiguación. with rubber mounts is different. Con las monturas de caucho es diferente, no se puede ingresar no se puede sacar la frecuencia natural directamente. You have to correct Hay que corregir la deflexión con lo que llaman el factor dinámico de corrección de rigidez. so those Entonces, esos factores son mucho mayores para el neopreno con el que construíamos originalmente estas monturas, estos soportes. those values are higher for Entonces, esos valores son mayores para el neopreno que para el caucho natural. Podemos lograr una menor frecuencia natural con caucho natural por el menor factor de corrección de rigidez. so with neoprene at Entonces, con neopreno a 0.3 pulgadas, con un durómetro que mide la dureza, el neopreno tiene una frecuencia natural de 7.2 hercios, el caucho natural baja a 6.2. at 60 it goes from En 60 va de 8.9 a 6.5. so the natural rubber provides a better Entonces, el caucho natural provee un mejor material de aislamiento que el neopreno que utilizábamos antes. fiberglass is La fibra de vidrio es otro material, tiene una frecuencia mucho mayor. Siempre se utiliza con un flowbar que el espaciado es de 1/3 a 2/3 de metro. and the isolation Y el aislamiento, la frecuencia de aislamiento, el menor publicado es de 2 hercios. should I discuss entrap air? Discuto el aire entrampado. Okay. Brevemente. One of the topics that comes Uno de los temas que aparece muchas veces es el aire entrampado. Entonces, cuando miras un piso flotante, go back to this slide. voy a regresar a esta diapositiva. Entonces, discutimos esta frecuencia, There's the thought that pero se piensa que la brecha de aire tiene una frecuencia propia parallel with the en paralelo con la frecuencia de la masa del soporte. and that frequency can affect Y esa frecuencia puede afectar el desempeño del sistema. and I'll say it's theorized that Y digo que se teoriza que esa frecuencia del aire depende del grosor de la brecha de aire y el peso de la losa flotante. in my experience En mi experiencia, yo nunca he tenido problemas con aire entrampado. one time Bueno, una sola vez. I had a floating floor Tenía un piso flotante big as this table del tamaño de esta mesa. and it was very thick. I don't know, maybe Y era un piso bastante grueso, dos pies de grueso y estaba sobre resortes. 75 millimeter deflection.
una deflexión de 75 milímetros. Y estaba soportando una maquinaria clasificada de las Fuerzas Armadas. Yo no sabía qué maquinaria era. Y el espacio de manufactura circundante llegaba hasta el piso aislado con un pedazo de espuma entre la losa aislada y la estructura circundante. Entonces, cuando el acústico midió frecuencia natural, estaban esperando una frecuencia de 135, pero 109 ciclos por minuto. Y resultó ser mayor que 20% mayor. Y lo rastreamos a esta frecuencia de la brecha de aire porque en esa situación el piso es tan rígido que actúa como un pistón. Entonces, en esa instancia en particular, retiramos la espuma entre la losa flotante y la estructura circundante para ventilar el aire. Y eso resolvió el problema. Pero con la mayoría de las losas flotantes solo tienen 100 milímetros de y 100 milímetros de grosor y son muy flexibles y con un área muy grande. Entonces, si tienes un desplazamiento en esa esquina, el aire se mueve lateralmente por la brecha de aire y no actúa como un pistón. Pero si hay una preocupación, de nuevo, la frecuencia natural teórica del sistema la sube a los cuadrados. Entonces, si se toma la frecuencia de la brecha de aire y se le va al cuadrado y eso se determina con esta. Les podemos mandar todo este artículo si quieren. La frecuencia del cuadrado de soporte y se toma y eso le va a dar la frecuencia del sistema. Entonces, si tienen una aplicación particularmente sensible, es algo que pueden considerar y por supuesto se puede afectar un poco la frecuencia de la brecha de aire mediante la flexión, pero entonces estás creando un camino para el ruido, entonces uno o el otro. El otro aspecto es la prueba estructural. A veces hay preocupaciones de que las personas que no tienen familiaridad con el sistema hay preocupación de que la losa flotante podría agrietarse. Esta era una mayor preocupación cuando introdujimos este sistema en los 70s, entonces realizamos una serie de pruebas estructurales sobre los pisos flotantes. Y se pueden saber que eran los 70 por los pantalones que lleva este caballero. Y también las botas campana. Pero realizamos una serie de pruebas estructurales y una de las pruebas más interesantes es que pudimos cargar un piso tengo mi persona que convierte libras a kilogramos, es más o menos 13.500 kilos que pusimos sobre este piso en un área de 1 metro por 1 metro y no falló. Entonces, la idea era que estos pisos pueden soportar bastante peso sin preocupación. Cuando hablamos de impacto, entonces esos sistemas que mencioné son grandiosos para ruido que viaja por el aire o personas que están ejecutando entre espacios. Pero cuando hablamos de impacto, no son muy efectivos. Y lo que quiero decir sobre impacto es que baloncesto, baile, impacto de pie,
En esos casos, reemplazamos el soporte de caucho con un resorte de acero. Entonces, conceptualmente es lo mismo. Creamos la brecha de aire después de que el concreto se fragua, pero el elemento de soporte es un resorte de acero de menor frecuencia. Es muy bueno para gimnasios, pisos de baile o espacios de ejecución artística. El resorte es la forma como se debe hacer, el camino para seguir. Y hay además lugares para jugar bolos. Entonces, boleras. Este es un plano completamente nuevo de una bolera que hicimos en Washington, encima de un espacio comercial, y hicimos este diseño. Y damos un plano detallado que muestra la ubicación de los soportes. Esto es lo que verías como un consultor si usted especifica uno de estos sistemas. Y adelantamos, esta sería la imagen que usted recibiría para revisión y aprobación. Aquí hay otros detalles. Y luego, desde un proceso de aislamiento, cuando uno entra en el espacio, pone líneas, dibuja líneas en la malla, resalta esos lugares, cubre el piso con una hoja de plástico, se ponen las monturas, se ubican las monturas, se instala el refuerzo de acero, se tira se tira el concreto, se quitan las tapas, y estas son las llaves para subir los soportes. Y nunca falla, siempre hay gente en el espacio, siempre todo el mundo está trabajando al mismo tiempo. Es un poco desafiante. Eventualmente el piso se eleva y se crea ese espacio aislante. This is, I'll skip over this. Voy a saltar encima de esto, pero podemos aplicar esa misma idea de un piso flotante para aplicaciones sensibles. Este proyecto en particular era una máquina de MRI ubicado cerca de un tren de carga, y era un piso muy grueso, más o menos 1 metro de grosor, quizás medio metro de grosor. Y esa es la construcción de esta montura. El motivo por el cual necesitamos esa profundidad y ese peso para ese sistema de MRI, resonancia magnética, es que queríamos reducir el tiempo de movimiento del piso. Cuando un paciente entraba al MRI, el piso se movía un poco. No sería perceptible para el paciente, pero hacía borrosa la imagen. Entonces, la idea era crear esta gran masa para mejorar la oscilación. Y así es como se ve para darles la imagen. Mismo concepto, pero una aplicación un poco más sofisticada. Y por supuesto, a veces podemos crear un cuarto dentro de un cuarto. Entonces tenemos área aislante en el piso. Queremos extenderlo a las paredes y al techo. Y este es como un ambiente de un cuarto dentro de un cuarto. Entonces la idea es la misma. Necesitamos soportes para los elementos arquitectónicos, pero queremos que tengan una baja frecuencia natural para que no transmiten ruido a lo ancho del área aislada. Y por eso aplica también a los cielos rasos y a las paredes.
varios diferentes colgadores, soportes para techos. Just one last story. Una última historia. This was a project in New York. Este era un proyecto en Nueva York, We would consider an old lo que nosotros consideraríamos un edificio viejo para Nueva York, quizás un edificio de 150 años. and originally Y originalmente some industrial purpose. se utilizaba para algún fin industrial. It was made into a living space. Luego se convirtió en espacios de vivienda, condominios, apartamentos. But there was a nightclub downstairs. Pero había un club nocturno en el primer piso. Acoustician nightmare, right? Es la pesadilla de todo acústico, ¿cierto? So the acoustician in this case Entonces el acústico en este caso recogió un área, un cielo raso aislado que tuviera mucho peso para reducir el ruido. Entonces desarrolló un compuesto, creó una tabla de triplex con concreto con mucho peso. Ahora no podía ser soportado por este edificio tan antiguo. Pues probablemente lo podría haber soportado, pero ningún ingeniero estructural quería firmarlo, nadie quería aprobarlo. Lo que hicimos en este caso es que utilizamos las columnas y diseñamos una malla de acero y era soportado por no colgadores, sino aislantes que soportan el piso. Creamos estos ángulos en la columna, los aisladores se pusieron encima, construimos un marco de acero y luego le anexaron el cielo raso a ese marco de acero. Entonces, un cielo raso aislado pero soportado desde abajo. Entonces siempre hay una forma de resolver las cosas. Ok, eso lo concluye. Ahí está mi imagen muy antigua. Apreciamos su tiempo. Si hay preguntas, nos encantaría intentar responderlas. Pero gracias, Jim. Ya tenemos una pregunta de Zach. Está diciendo, hola Jim, me disculpo, llego tarde y puedo haberme faltado algo. ¿Tienen pushback sobre pisos flotantes MRI con resortes de metal de fabricantes MRI? Y en ese proyecto que mencioné era una preocupación y al discutirlo con el fabricante de resonancia magnética nos dimos cuenta que inicialmente dijeron que no querían acero en el cuarto, pero tenían un problema tan grande de vibración que tuvimos que llegar a cierto compromiso. Entonces nos dijeron que nos mantuviéramos por fuera de ciertos espacios alrededor del MRI, quizás 2 metros alrededor. Entonces los aislantes estaban nuestros primeros aislantes estaban por fuera de este espacio que nos dieron. Y normalmente sucede eso. Hay cierta retroalimentación, no quieren que utilicemos acero y después llegamos a un acuerdo. Es un toma y dame con los fabricantes del MRI, de la imagen de resonancia magnética. Entonces, Zach, espero que eso haya contestado su pregunta. ¿No hay más preguntas? Fernando dice, gran presentación, Jim. ¿Cuáles son sus recomendaciones para un cuarto dentro del cuarto cuando la capa interna es yeso? ¿Cómo se soporta el drywall? Sí tenemos soportes para drywall. Voy a ir para atrás. Este clip es lo que llamamos un DRCB.
Sé que esto muestra bloque de concreto, pero también puede ser utilizado para drywall. Y estamos sacando un aislador de menor peso. Estamos haciendo las pruebas. Ya tenemos la calificación de incendio, pero tenemos que anunciarlo, pero hay 3 posibilidades: un DNSB, un WIC y este producto que todavía no hemos lanzado. Grandioso, gracias. Entonces, voy a revisar los comentarios. No hay más preguntas. Ok. Creo que Jim, muchas gracias por compartir su presentación con nosotros. Muchas gracias, muy extenso. Entonces tenemos este video, tenemos la grabación en medios sociales, entonces quizás tendrán más preguntas después. Te preguntaré si puedo taguearte de pronto en Facebook o algo así. Sí, absolutamente, claro que sí. LinkedIn. Entonces, no estoy en Facebook, pero LinkedIn está bien. Ok. Entonces, Jim, muchas gracias. Vamos a terminar esta presentación para hoy. Gracias por su tiempo. Gracias de nuevo por su tiempo también. Por el grupo de los acústicos de habla hispana. Fue un placer tenerlos aquí. Y espero que nos podamos ver pronto. Y gracias al traductor que hizo un gran trabajo. Thank you, Jim. Thank you, Mariana. Take care. Gracias. Gracias al público por estar con nosotros también. Si necesitan algo, tendremos esta grabación en Facebook pronto. Y eso es todo. Gracias. Gracias a todos. Bueno, Mariana, gracias a todos por estar presentes con nosotros. Esperamos haya sido de su interés.